Y bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Bueno, la semana pasada hablé de la tierra de Israel. Y yo quería hacer también este video en esta semana como una, quizás podemos decir, continuación de la semana pasada. Quizás pongamos parte 2 de lo que hemos hablado la semana pasada. La semana pasada hemos hablado de la tierra de Israel. Y yo puse, pues, mapa, ¿verdad? Bueno, en este lado, ¿verdad? Tenía yo de toda la tierra de Israel. Pero quiero hablar hoy más cerca del pueblo de Israel. ¿Ok? Esto se llama la nación de Israel. Una nación consiste de las personas adentro de la nación. Y yo quería hablar un poco más en cuanto de Israel y quiénes son, porque pienso que es muy importante. Cuando hice mi video la semana pasada, yo vi abajo en los comentarios, ¿verdad? Donde la gente van bueno, teclar y dejar un comentario. Algunas cosas buenas, muchas buenas, pero algunos muy feos. Hay algunos que tienen muy mal su doctrina en cuanto de los israelitas. ¿Quiénes son? Entonces yo pensé, mire, es importante que hablamos de esto y que podemos corregir la doctrina mala que hay. Porque yo vi varios dejando mensajes ahí diciendo, qué equivocado eres tú, la verdad es tal. Y no era la verdad, era enseñanza falsa. Y yo no sé por qué vienen a mi canal gente para poner otra doctrina. A mí no me gusta. Y siempre quiero dar la doctrina sana de la Biblia, ¿verdad? Y quiero seguir lo que la Biblia dice, no lo que dice otro, un hombre o una secta falsa o una denominación. Yo no sigo a ellos, sigo a lo que la Biblia misma dice. Entonces hoy voy a enseñar bien de este tema. Es, como le digo, una continuación de la semana pasada. Y recomiendo ver la de la semana pasada primero. El título es La tierra de Israel. Después podemos ver esto, la nación de Israel. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de esto, la nación de Israel. ¿Ok? Génesis capítulo 46. Muchas cosas más quiero enseñar de la Biblia para que podamos estar, como digamos en inglés, en la misma página. Para que podamos nosotros saber qué es la verdad y qué es no. Porque hay mucha falsa doctrina. Y yo lo vi en mis comentarios abajo, ¿verdad? Del video. Gente dando mala doctrina en contra de los judíos. Y yo digo, no. Debemos corregir esto. Debemos tenerlo correcto. Génesis 46, 2 al 3. Empezamos con esto. Génesis 46, versículo 2 hasta 3. Y habló Dios a Israel en visiones de noche. Y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo te pondré allí en gran gente. ¿Ok? En inglés dice una nación grande. Bueno, en español, gente, ¿qué es? Como le digo, ¿verdad? Una nación consiste de la gente adentro. Y miramos que Israel es una gran gente o una gran nación. Dios había escogido a los judíos con un propósito. Entonces vamos a hablar hoy de Israel y quién es. ¿Quién es Israel? Porque hay algunos hoy en día que dicen que Dios está completamente terminado con Israel. Y yo digo, oh, no, Dios no terminó con Israel. Todavía Dios va a trabajar con Israel. Todavía quiere Dios a este pueblo. Porque Dios había dado algunas promesas en que Él juró algo a este pueblo. Y Dios no puede mentir. Entonces es importante que sabemos y miramos lo que la Biblia dice de esto. Y aquí habla, y Dios prometió a Jacob o a Israel, mire, de usted voy a comenzar una nación grande, una gran gente, dijo Dios. Bueno, la primera cosa que quiero decir en cuanto de Israel es que Israel viene del mismo simiente.
Génesis 13, por favor. Génesis 13. Génesis capítulo 13, versículo 15 y 16. Hablando Dios a Abraham, dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, y si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también su simiente será contada. Entonces, es un simiente. Semiente. Hay un semiente que Dios quería usar. Y Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham, ahora cambiado su nombre, Abraham. Abraham era escogido de Dios. Y Dios dijo, de tu semiente haré alguna cosa. Semiente. Ahora, dice ahí, versículo 15, la tierra voy a dar a su semiente. Y esto hemos visto la semana pasada, hablando mucho de la tierra. Hoy vamos a hablar del pueblo. Y como dice ahí en el versículo 16, que el simiente será como el polvo de la tierra. Otro pasaje dice que será como las estrellas en el cielo. Ahora, hasta hoy los científicos no han contado cada estrella que hay. Hay demasiado. Y yo no conozco a ninguno que ha contado cada grano de tierra, de arena que hay en este mundo. Pero la promesa de Dios será tanto tu simiente, Abraham. Abraham tenía un hijo que se llamaba Isaac. Y él tenía hijo que se llamaba Jacob. Y Dios cambió el nombre Jacob a Israel. Todo esto hemos visto en la semana pasada. Por esto otra vez te recomiendo, si no has visto, ver el sermón de la semana pasada. Pero miramos que Dios escogió un hombre y dijo, de ti quiero y tu simiente quiero, para que todos sus hijos puedan tener más hijos y más hijos, y yo voy a usar todos ellos por mi propósito. Qué cosa interesante. Y sabes que en la Biblia es un patriarca, se llama. En un patriarca, el hombre es el que guía, el líder de la familia. Y el simiente, según la Biblia, es de él. Hoy en día miramos algo muy feo, muy cambiado, muy opuesto de la Biblia. Hoy en día, si casa un hombre y la mujer y se divorcian, muchas veces el corte dice, ok, a la mujer damos los niños. Esto es matriarco, esto no es bíblico. Según la Biblia, el simiente es del varón, entonces es su hijo, no de la mujer. Por esto deben quedar juntos, porque Dios quiere juntos, Dios no quiere el divorcio. Pero qué raro que hoy en día el corte dice, no, damos simiente a la mujer. La mujer no tiene simiente. ¿Por qué? Para mí, yo veo así, que el mundo quiere ir en contra de la Biblia. Casi es así, que el mundo está mirando diciendo, ok, ¿qué dice la Biblia? Porque queremos hacer lo opuesto. Y todo lo que hace en el mundo es opuesto de la Biblia. En la Biblia, el simiente es de varón. Son hijos de él, dice la Biblia. Qué raro que quieran cambiar hoy y dar los niños a la mujer. Pero es otra cosa, ¿verdad? Otra cosa que quiero decir en cuanto de la nación o el pueblo de Israel es, ellos son un grupo específico. Un grupo específico. ¿Qué significa esto? Vamos a Génesis capítulo 10. Como le digo, algunos dejaron comentarios en mi video anterior diciendo cosas nefandas, malas, incorrectas, podemos decir. Y una cosa que dijeron ellos es, los judíos son los blancos. Y otros dijeron, los judíos son los negros. Y los dos están equivocados. Los judíos vienen de ¿quién? De Sem. Y yo te voy a explicar. Porque hay muchos hoy en día que enseñan otra cosa contraria de la Biblia. ¿Ok? Vamos a Génesis capítulo 10, ¿ok? Olvidé poner aquí, ¿verdad? Que de Jacob vino los 12 tribus de Israel.
Entonces, ¿de dónde vienen hoy en día judíos? Los judíos son los que vienen de los 12 tribus, los 12 hijos de Jacob o Israel. Para ser judío, tú tienes que venir de uno de estos 12 tribus. Yo no sé si soy judío yo. Mi mamá dice que posibilidad hay que tenemos nosotros un poco de judío. No sé. Mi mamá, su papá se llamaba Jasper Schwartz. Schwartz es de Alemania. Y había muchos judíos que tenían este apellido, Schwartz. Entonces, quién sabe si somos nosotros judíos o no. Pero ese es el lado de mi mamá y para mí no importa. Yo no jacto de ser judío. No importa si soy judío o no. Lo que importa hoy en día es si soy salvo por Cristo. Porque la salvación hoy es por Cristo. No por ser judío o seguir la ley o algo así. ¿Me entiendes? Entonces yo no jacto. Yo soy judío. Ni idea. Hay posibilidad. Quizás mi abuelo, en el lado de mi mamá, era judío. Pero si era judío ya olvidó. Porque no tenemos nosotros en la historia de la familia que sí somos o no. Quizás solo era alemán él, no sé. Pero según la Biblia, los judíos son de un grupo específico y ellos vienen de una raza específica, ¿ok? Mire, aquí muy atrás en la Biblia había un hombre que se llamaba Noé. Y Noé tenía 3 niños. Uno que se llamaba Jafet, otro que se llamaba Sem y otro que se llamaba Cam. ¿Ok? 3 niños tenía Noé. Génesis capítulo 10, versículo 21 hasta 25. Génesis 10, 21. Estamos hablando de dónde vienen los judíos. Génesis 10, 21 dice: también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber. Eber, ¿ok? Había un hombre que se llamaba Sem, que era el padre de los de Eber. ¿Sabes tú que de Eber viene la palabra hebreo? Casi igual, Eber, hebreo. Los hebreos vienen de Eber, que vino de Sem. ¿Sabía esto tú? Entonces, los israelitas son los hebreos. Israelitas. También pongamos nosotros judíos. Judíos. ¿Lleva acento? Sí. Judíos. Judíos. Bueno. Entonces, mire lo que dice. Seguimos leyendo. Y los hijos de Sem, Elam y Aser y Arfaxad y Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz y Ul y Geter y más. Y Arfaxad engendró a Salah y Salah engendró a Eber. Y más y más y más. Vamos a ver otro versículo también. Primero de Crónicas 1:24. Primero de Crónicas 1:24. Pero quiero que entiendas una cosa, pues, importantísima. Que los hebreos vienen de Sem. Hasta hoy, mientras que está buscando primero de Corintios 1:24, hasta hoy, si uno es antijudío, ellos dicen que este que es antijudío, dice que es antisemítico. ¿Es semítico o semético? No sé. Pero de Sem viene, de Sem. Sem. Entonces, Sem era aquel que tenía hijos y de este linaje de Sem venía Abraham. Y te voy a probar eso. En primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 24. La Biblia es un libro de historia. Y aquí tenemos la genealogía de Adán hacia, bueno, muchos años. Leemos la Biblia, podemos ver la genealogía de Adán hasta Jesús. Muchos dicen, la Biblia no es verdad. Ajá, ¿por qué entonces tiene la genealogía? No, la Biblia es verdad, es historia. En 1 de Crónicas 1:24 leímos: Sem, Arfaxad, Selah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham, el cual es Abraham. Entonces, Abraham vino del linaje de estos, Eber y Sem. Entonces, ¿de cuál de las razas hay
como 3 razas en la Biblia: Jafet, Sem y Cam. De las 3 razas de Sem vino los judíos, los hebreos. Pero hay algunos en YouTube y en muchas partes, algunos han dejado un comentario en mi video que dicen: no, vienen de los blancos de Jafet, los judíos. Lo siento, la Biblia no dice así. Otros dijeron: no, de Cam vino los judíos. Hay en este mundo una denominación muy falsa que en inglés se llama Black Hebrew Roots Movement, el movimiento de hebreos de la raza negra. Y ellos dicen: nosotros los negros son los judíos verdaderos. Y cuando yo veo esto, yo digo: no, mi Biblia no me enseña así. La Biblia me enseña de Sem. Ahí está Eber, los hebreos, y de allí viene Abraham. Entonces de Sem viene, no de Cam. La palabra Cam significa quemada. Quemada. ¿Qué color es? Pues negro. Cuando algo es quemado, pues es negro, ¿verdad? Entonces cuando yo escucho de esta gente: los negros son los verdaderos judíos, yo quiero reírme. Tú no lees la Biblia. Bueno, la Biblia dice que no, de Sem vino ellos. ¿Ok? Entonces es importante que sabemos esto. Importante. Olvidé leer Génesis 35, 11 hasta 12. Génesis 35, 11. Pero algunos de los negros, de la raza negra, dicen: no, esta tierra es de nosotros porque somos el pueblo de Dios verdadero. No, la Biblia dice que los negros vinieron de Cam y Canaán. Y que Canaán era, pues, hay una maldición en la Biblia. Y bueno, qué lástima. Yo no estoy en contra de un negro. Yo amo a todos. No importa si son negros o blancos o azules o rojos. No importa. No, pero en la Biblia hay 3 hijos de Noé. El Jafet era el blanco que fue a Europa, donde hasta hoy hay muchos blancos. Sem es el que fue al este, y hasta sus descendientes cruzaron y entraron en los Estados Unidos como los indios. Y miramos a Cam, que fue al sur, a África, donde están los negros. ¿Y de dónde vienen los judíos? De estos dos, no, de Sem, según la palabra de Dios. Mira lo que dice Génesis 35, 11. Leímos: y díjole Dios: yo soy el Dios todopoderoso, crece y multiplícate, una nación y compañía de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que yo he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu simiente después de ti daré la tierra. Promesa de Dios a Israel o Jacob, que la tierra será para su simiente. Y sabemos quiénes son. No son ellos ni ellos. Son los que vinieron de Sem por medio de Eber, por medio de Abraham, y aquí a los 12 tribus. Entonces es muy feo decir que los judíos son los negros. Esto no es lo que la Biblia enseña. Alguien tiene su doctrina falsa, muy falsa. Pero he hablado con esta gente. Y están muchos, aquí están los Estados Unidos, que son hombres negros que andan diciendo: somos el pueblo de Dios verdadero, dicen. Nosotros negros son los judíos verdaderos. Y muy jactanciosos son. Y ellos dicen que ellos son. Y yo he tratado con ellos en varios lugares y en diferentes tiempos. He visto a ellos y ellos solo quieren argumentar. Y yo digo: ok, bueno, dígame tú, ¿por qué piensas tú que tú eres de la raza de los judíos? Siempre me dicen: venga conmigo al libro de Cantares. Entonces yo digo: ok, vamos a Cantares. Y vamos a Cantares. Y cuando llegamos a Cantares, ellos dicen: hay que leer capítulo 1, versículos 5 y 6. Y toman fuera de contexto. Pero ellos dicen: esto es Salomón. Y Salomón está hablando. Lea lo que Salomón dice de sí mismo. Según ellos, lo que ellos dicen. 5 y 6. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, más codiciable como las cabañas de Seber. ¿No veréis en que yo soy morena? En inglés dice: I am black. Yo soy negro.
Pero en español la tenemos morena. Entonces, morena sabemos que es mujer. ¿Quién está hablando aquí? Salomón no está diciendo yo soy negro. Una mujer está hablando a él. Y la mujer dice yo soy negra. Y Salomón está escuchándola. ¿Era negro Salomón? Muchos de los que dicen que son judíos, que son negros, dicen que ellos mismos son negros. Y que esto es un pasaje que prueba que es negro. No, yo lo veo que no. Y yo digo, cuando yo hablo con ellos, vamos a capítulo 5, versículo 10. Y cuando vamos a 5:10, mire lo que leo. 5:10 dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Oh, entonces la mujer dice a Salomón, tú eres blanco y rubio. Lo mismo la Biblia habla de este hombre David, el rey David. En 1 Samuel 16:12 y 1 Samuel 17:42. Dice que es rubio, blanco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era un rey y quedaba muy dentro de casa. Imagino que no tenía mucho sol, ¿verdad? Pero hoy en día miramos los blanquitos, los gringos, muchos dicen. Caucasian en inglés. Miramos a los negros, muy negro. Pero entre los dos tenemos los de Sem. Y Sem, en inglés, digamos que ellos tienen piel olivo. Porque el color de su piel no es blanquito. El color de ellos es casi el color que tengo yo, ¿verdad? Yo ando mucho fuera de casa en el sol. Y yo no soy puro gringo, como muchos piensan. Yo tengo un poco de indio. Un porcentaje, 2%, muy poco. Y entonces cuando yo voy al sol, el sol me pega mucho. Y yo no soy muy blanco. Mire más blanco aquí lo que no estaba en el sol. Pero mire cómo cambia. Yo tengo color como olivo, podemos decir. Bueno, los judíos son de este estilo. Los judíos verdaderos. Es incorrecto. Es herejía. Es falso decir que los judíos son de la raza negra. ¿Ok? Solo quería que sepa esto y no sé por qué ellos quieren enseñar tal cosa equivocada. Pero esta no es la verdad. Ahora, ellos son un pueblo especial. Especial. Estamos hablando de quiénes son los judíos. ¿Qué es o quiénes son los de Israel? La simiente de Abraham, que vino de Sem, no de Cam. Son un pueblo específico. Específicamente de Eber, por esto se llaman hebreos, israelitas judíos. Y son muy especial. Dios escogió a ellos porque Él quería. Yo no sé por qué Él quería. El otro día alguien me preguntó, ¿por qué, señor Roberto, escogió Dios a Abraham? No sé, pero mi pensamiento es así. En aquel entonces Dios del cielo estaba mirando hacia abajo y mirando a todo. Y había muy pocos que adoraban a Él. Si tú conoces la historia, muchos eran paganos adorando dioses falsos. Y Él miró a Abraham y Él dijo, este hombre quiere andar bien, quiere adorarme a mí, no quiere nada del mundo, es un buen hombre. Y yo pienso porque Abraham tenía mucha fe en Dios, Dios dijo, ok, por esto doy mi promesa de la tierra, por esto doy mi promesa de tu simiente y como yo voy a usar tu simiente por toda la historia. Y yo pienso porque él era uno que quería servir a Dios y porque tenía mucha fe en Dios. Eso es mi pensamiento. Pero mira lo que dice la Biblia en Deuteronomio 7:6. Ahí leímos, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. Dios está hablando a Israel, el pueblo, los 12 tribus. Y dice, tú eres un pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo que especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué cosa decir? Ahora, ¿por qué? Porque si tú conoces la historia, había muchas naciones en el mundo. Y la mayoría de las naciones, lastimosamente, fueron muy malas. Seguidores de Lucifer o Satanás. Adoraron dioses falsos. Sacrificaron sus niños. Hicieron orgías y cosas que Dios dijo no. Practicaban bestialidad. Y Dios dijo, yo no quiero
que la gente hace esto. Yo voy a escoger mi propio pueblo que está apartado, que es muy especial para mí, con el propósito que ellos son un testimonio del mundo, que eso es como debemos vivir, no como aquellos malos. Por esto escogió Dios. Y lo que Dios quería, que estaban ellos muy separados. Y Dios dijo, o deseaba Dios, que anduvieran ellos separados del mundo. Vamos a Levítico. Para enseñar al mundo que no es bueno pecar, es bueno seguir a Dios y no andar en el pecado. Entonces Dios escogió su pueblo para sí mismo, como una luz al mundo, porque el mundo estaba en tinieblas. Y en Levítico 20:24 leímos, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Dios había separado o apartado de los otros pueblos. Dios quería que ellos se junten en un solo lugar, y esta tierra de ellos, y que no hacen lo mismo que los demás naciones que son pecaminosos. Dios quería un pueblo limpio y apartado. Éxodo 19, mire lo que dice. Éxodo 19, Dios quería que son santos. Éxodo 19:6. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces el propósito era para que vivan santos y no en pecado. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Israel obedecía a Dios siempre? No. Tenemos el Antiguo Testamento y leímos todo el Antiguo Testamento. Miramos que por un rato andaban bien. Después cayeron en pecado y adoraban a ídolos y se juntaron con las naciones falsas y hicieron mal. Después se arrepintieron y regresaron otra vez. Después cayeron otra vez en pecado. Después de un rato y un tiempo de castigo de Dios, arrepintieron y andaron bien. Entonces miramos que todo el Antiguo Testamento es así. Bien, mal. Hicieron bien, hicieron mal. Hicieron bien, hicieron mal. Y eso es para nosotros, para aprender. No debemos andar como ellos. No debemos apartar en pecado. No debemos ir y apartar de Dios como ellos hicieron. Debemos siempre andar con Dios. Dios está muy enojado con ellos. Mire lo que dice en Éxodo 34:9. Dice que ellos eran un pueblo de dura cerviz. ¿Cómo significa esto? Vamos a leer Éxodo 34:9. Es decir, que no obedecieron en todo a Dios como Dios deseaba, lastimosamente. Éxodo 34:9. Leímos Moisés diciendo, y dijo, si ahora, oh Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es el pueblo de dura cerviz. De dura cerviz. Era un pueblo muy rebelde, podemos decir. Y él pide y dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y poséenos, y más y más. Entonces la historia del Antiguo Testamento es Israel cayó mucho en el pecado. Qué tremendo, qué horrible, qué mal testimonio, ¿verdad? ¿Cuál era que Dios dijo de Israel? Deuteronomio 32:20. Dios quería un pueblo que pudiera servirle y agradecerle, ¿verdad? Y en vez de esto, el pueblo siempre apartó y pecó. Y muchas veces leímos en el Testamento Antiguo, en el Antiguo Testamento, en que Dios dice que se enojó con ellos. Provocaron a ira al Señor por su maldad y cosas así. ¿Qué dice aquí en Éxodo 32:20? ¿Qué es su testimonio? Deuteronomio 32:20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su postremería, que son generación de perversidades, hijos sin fe.
Ahí está el testimonio de Dios diciendo, mire, aparté este pueblo, llamé a este pueblo, di mi promesa a este pueblo. Este pueblo ni tiene fe, ni me confía, ni me obedece. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Ahora, a veces regresaban y Dios siempre estaba fiel en su promesa a ellos. Los que no fueran fieles, fueron ellos. Y ellos son un gran ejemplo a nosotros hoy en día, los cristianos, aquí en el tiempo de la iglesia, de cómo no apartar de Dios, pero seguir a Dios y andar mejor que la nación de Israel en aquel entonces. Y yo leo mucho el Antiguo Testamento porque yo veo, ellos son ejemplo a no andar. Y cuando hicieron bien, son ejemplo de cómo andar bien, ¿me entiendes? Por esto tenemos el Antiguo Testamento. Otra vez, fueron un pueblo muy esparcidos. Esparcidos, ¿ok? Cuando Israel, como nación, entró en la tierra con Josué, Dios le dio toda la tierra. Aquí puse mi mapa de Israel en el tiempo de Jesús. Porque según la historia, los 12 tribus tenían la tierra. Pero los 10 tribus se apartaron al norte y cayeron mucho en pecado. Hasta que la mayoría fueron en Samaria adorando hasta ídolos. Y había abajo los de Judá y de Benjamín, y que ellos trataron guardar la ley, pero estaba dividido, esparcido. Cuando llegó el Señor Jesucristo, llegó a una nación dividida, y muchos en pecado, y había muy pocos que adoraban a Él. Por esto, hay muchos hoy en día que dicen que cuando la Biblia dice judío, dice que judío viene de Judá. Entonces, tenemos H en inglés, en español no, Judá. Y ellos dicen, judío viene de Judá. Y ellos dicen que cuando la Biblia habla de judíos, solo habla de un tribu y no más. Solo habla del tribu de Judá. Esto es algo que algunos han dejado como un comentario bajo de mi video anterior. Y yo digo, no leen la Biblia ellos. No. Cuando la Biblia usa la palabra judío, siempre se refiere a los 12 tribus. Y yo puedo probar esto pues claramente con la Biblia misma. Y para mí es una vergüenza que tenemos sectas falsas que enseñan cosas tan nefosas. Dicen, judío solo refiere a uno de tribu de Judá, porque Dios ya dejó los demás judíos, a los demás de Israel. No, Dios no dejó los demás tribus. En el libro de Revelación, en el futuro, miramos los 12 tribus ahí. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, es falsa doctrina decir que judío se refiere solo a los de Judá, este tribu. No, judíos son cualquier persona de los 12 tribus. Esto miramos en Mateo 2, 1 al 2. Y cuando fue nacido Jesús en Belén de Judea en los días del rey Herodes, he aquí hombres sabios vinieron del oriente a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el que está nacido rey de los judíos? Estaban pidiendo, ¿dónde está el rey del tribu de Judá? Y los demás tribus no es rey. Así no. Estaban pidiendo, ¿dónde está el rey de todo Israel de los 12 tribus? Así estaban diciendo. Vamos a Romanos 1:16. Para mí es triste ver gente que quieren dar comentarios y ni idea de qué hablan. Solo están repitiendo cosas que han escuchado de otros que ni son verdad. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oiga bien. Primero al judío, ¿ok? El evangelio de salvación, según Pablo, es solo para los de tribu de Judá. Los otros tribus no pueden ser salvos, pobrecitos. No, está hablando de judíos y Pablo se refiere a los 12 tribus. Quiere que todo Israel acepta al Señor por medio del evangelio. Es
incorrecto decir que judío se refiere solo a el tribu de Judá y no más. Más. Actos 22:3. Actos sobre Hechos 22:3. Y leímos en 22:3 Pablo hablando. Pablo dice, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Cilicia, más creado en este, y más y más y más. ¿Ok? ¿Era del tribu de Judá este hombre, Pablo? No. Vamos a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Pablo nos dice de cuál tribu era. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si a alguno le parece que tiene de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Pablo dice, yo soy judío. Pablo dice, pero él era del tribu de, ¿qué? Benjamín. Pero él dice, pero yo soy judío. Y aún más, miren lo que dice. Ahí, hebreo de hebreos. Él dice, yo soy hebreo. Entonces, un judío es un hebreo, es uno de los 12 tribus. Es incorrecto, como algunos han dado en su comentario abajo de mi video, es incorrecto decir que judíos solo son del tribu de Judá. Incorrecto es. Se refiere la Biblia en el Nuevo Testamento, judíos son de los 12 tribus de Israel. ¿Ok? Quería que sepas esto. A mí qué vergüenza que hay gente predicando otra cosa. Ahora, lo que fue dado a los judíos. Dado. Lo que fue dado a los judíos. Ahora, algunos me preguntan, a don Roberto, ¿qué importa a los judíos? Nosotros como cristianos debemos amarlos, debemos olvidarlos. ¿Qué importa para nosotros los judíos? Para mí, muy importante. Doy gracias a Dios por los judíos. Porque sin ellos, pues, tenemos mucho problema. Entonces siempre debemos amarlos y recordar que sin ellos no tenemos mucho. Porque Dios escogió a ellos. Y por esto necesitamos a ellos. Vamos a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Te voy a enseñar esto, el por qué amo mucho a los judíos yo. Pero una cosa que quería contarle es que Dios dio al mundo muchos judíos. Había muchos hijos de Abraham. Isaac, Jacob y los 12 tribus, y habían bastantes, como hemos leído, ¿verdad? Como de las estrellas del cielo, como la reina, ¿verdad? De la tierra son. Hasta hoy hay hijos de los 12 tribus. Hasta hoy existen los judíos. Ahora, algunos han dicho, no existen los judíos hoy en día, ya no hay. Están equivocados porque en el futuro Dios va a dar y entregar la tierra otra vez a ellos. ¿Okay? En mi mapa aquí solamente puse la tierra de Jesús cuando Él estaba en Israel. No sé si has escuchado de esto, pero quizás si fuiste tú a la escuela dominical como niño, hablaron de eso. De Dan a Beerseba. Bueno, un judío en aquel entonces sabía los términos de su nación. Dice de Dan, la ciudad más lejos de un lado, a Beerseba, el otro al otro lado. Pero Dios no está terminado con Israel. Fueron votados por haber rechazado su Mesías, Jesús. Y Jesús era su Mesías. Y ellos rechazaban a su Mesías. ¿Ok? Por esto, Dios no los votó y no dijo, ok, ya no existen más. No. Bendijo el Señor a Israel todavía, aunque que fueron esparcidos. Y algo espectaculoso, ¿verdad? Es una palabra, no sé. Algo interesante pasó en el año 1948. Regresaron y comenzaron como nación otra vez. Entonces Dios siempre permitía que vivía en este mundo judíos. Y doy gracias a Dios por esto. Pero hay algunos
y algunos dejaron comentarios bajo de mi video, hay algunos en este mundo que enseñan una herejía grandota. Ellos enseñan que no más trabaja Dios con los judíos y que jamás va a cumplir su voto a ellos. Ellos dicen que cada promesa para Israel ahora es dado a la iglesia y que nunca va a trabajar otra vez Dios con los judíos. Yo digo que eso es una gran herejía. Solo tienes que leer los primeros 5 libros de la Biblia para ver qué gran error es enseñar tal cosa. Porque allí mismo Dios dice, en el fin de todo yo regresaré y trabajaré con Israel otra vez. Leímos Deuteronomio 4:29, porque sí van a existir los hijos de Israel. Dios no va a terminar con ellos, pero la enseñanza en muchas iglesias hoy en día falsas es esto. Ellos enseñan que ya no más con judíos, todas las promesas son para la iglesia. No. Hay muchas promesas que todavía son futuros para Israel. Nosotros estamos en la iglesia, qué bendición, pero salgamos al rapto. Después Dios trabaja con Israel otra vez. Bueno, ahora está trabajando un poco con ellos, dejando entrar en su nación. Pero Él va a trabajar aún más durante el tiempo de la tribulación. Pero vamos a leer Deuteronomio 4:29. 29 hasta 35. Y aquí dice: Mas si desde allí buscarás al Señor tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaran todas estas cosas, ¿ok? Cuando están en angustia, la Biblia dice en Jeremías 30 y versículo 7, en el tiempo de la angustia de Jacob, nosotros llamamos este tiempo la tribulación. Se llama el tiempo de angustia. Y según el libro de Daniel, hay 7 años en que Dios tiene que trabajar con Israel y tiene que juzgarlos. Y miramos que esto es futuro después del rapto. Llamamos esto la tribulación. 7 años. Y en el libro de Revelación, capítulo 12, Dios dice que los últimos 3,5 años, o 1260 días, Dios va a proteger a Israel cuando ellos tienen que huir del anticristo. Todo es futuro. Ahora, algunos dicen, don Roberto, como tú leíste y no dice tal cosa, solo dice en tiempo de angustia. Bueno, ya están en tiempo de angustia todos los judíos hoy. Vamos a leerlo todo, ¿ok? ¿Qué dice lo demás? Dice lo demás aquí en versículo 30. Versículo 30. Cuando estuvieras en angustia, el tiempo de la angustia de Jacob, y te alcanzare todas estas cosas, si en los postreros días, los últimos días, aquí, está hablando de la tribulación, cuando Dios va a ponerlos en la tribulación. Dice en los postreros días, te volveréis al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es el Señor tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que les juró. Dios nunca va a terminar de cumplir algo que Él ha jurado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Versículo 32. Porque pregunta ahora de los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra y desde él un cabo del cielo al otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo la voz de Dios que hablase de en medio del fuego como tú la has oído y bebido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar para sí gente de en medio de otra gente? Con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano fuerte y brazo extendido y grandes espantos según todas las cosas que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es el Dios, no hay más fuera de Él. Entonces yo veo mi Biblia y yo veo, mire, las promesas de Dios dado a este hombre y pasado a este hombre y los 12 tribus, son promesas para ellos hasta el fin. Y que Dios no va a olvidar a cumplir. ¿Y qué pasó en 1948?
dio Dios ellos su tierra otra vez. Ya está allí la nación de Israel. Qué espantosa, ¿verdad? Qué milagro. Tuviera que ser Dios que permitía que ellos entraban otra vez. Ahora, yo sé que hay gente que dice, no existen los judíos. Los que dicen que son judíos hoy en día no son judíos, son falsos. Hay un pasaje en la Biblia que habla de los que dicen que son judíos y no son. Yo sé de esto, está en Revelación. Hay cristianos verdaderos, hay cristianos falsos. Hay judíos verdaderos, hay judíos falsos. Hay los que dicen que son cristianos y no son. Hay que dicen que son judíos y no son. Ya entiendo esto. Pero no es mi trabajo saber quién es un judío verdadero y quién no es. Dios sabe. Y en esta nación hay gente ahí que dice que son judíos que imagino que no son. Pero también hay los judíos verdaderos que están ahí ahora mismo. Y Dios prometió a los que son de verdad de la descendencia de los 12 tribus que Él va a dar a ellos la tierra. Y Él tiene que cumplir su promesa. ¿Sabes por qué? Porque este tiempo del milenio, Dios va a gobernar por 1000 años. Y la Biblia dice que va a gobernar sobre la nación de Israel en el trono de David. Entonces tienen que estar ahí como nación otra vez. Y ahí están. Entonces yo no soy uno de aquellos que dicen que son cristianos, que dicen, ya no más con los judíos, ya terminó con los judíos, ya no más, ya no existen los judíos, no hay, y que Dios nunca va a trabajar otra vez con ellos. Ok, entonces no hay un milenio en que Dios va a gobernar en el trono de David por 1000 años, según tú. No, la Biblia dice que sí van a regresar. Ahora vamos a ver las escrituras. Doy gracias a Dios, escrituras, porque sin los judíos no hubiéramos tenido la Biblia. ¿Pensaste tú en esto? Cada libro del Antiguo Testamento fue escrito por un judío. Y cada libro del Nuevo Testamento fue escrito por un ¿qué? Por un judío. No, Roberto, pues ¿qué tal con Lucas? Bueno, algunos dicen que Lucas era un gentil. No sé si esto es la verdad o no. Si no me equivoco, según lo que yo leí, este hombre era de padre gentil y de mujer judía. Y muchos de los judíos aceptan a uno como judío si su mamá era judío. Entonces, como le digo, cada uno era judío que escribió la Biblia, menos Lucas, pero qué importa, él era medio judío. ¿Ok? Entonces, sin judíos no hubiéramos nosotros tenido la Biblia. Entonces, por esto yo amo a los judíos y doy gracias a Dios y digo, gracias Señor por los judíos, porque tú diste tu palabra a ellos para mí, para que puedo leer yo tu palabra. Romanos 3, 2, bueno, tenemos que comenzar en versículo 1. Romanos 3, 1 y 2 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O qué es el provecho de la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice Pablo. Lo primero, ciertamente, porque los oráculos de Dios les fueron a ellos confiados. Los oráculos, ¿qué es oráculo? La Biblia, las escrituras. Dios dio a ellos las escrituras. Y bueno, gracias a Dios, podemos nosotros tener la Biblia y leerlo. Las palabras de Dios que fue dado a ellos, pero para nosotros. Mucho del Nuevo Testamento es para nosotros. Mucho del Antiguo Testamento leímos y es como un ejemplo de cómo vivir o cómo no vivir cuando ellos andaron mal. Gracias a Dios por esto. También doy gracias a Dios por los judíos, por las bendiciones espirituales que podemos recibir nosotros hasta hoy por medio de los judíos. Vamos a leer Génesis 12. Génesis capítulo 12. Hay hoy en día algunos que dicen que son cristianos que dicen debemos odiar a los judíos y que ellos nos sirven y por esto ellos son antisemíticos. Yo no soy así. Yo no estoy en contra de los judíos, yo no odio a los judíos. Yo amo a los judíos. Y yo veo en la Biblia que como un cristiano yo debo amar y orar por ellos. Génesis capítulo
12, versículo 1 al 3. Mire lo que dice. Pero el Señor había dicho a Abraham, lo cual es Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de tu casa de tu padre, y de la casa de tu padre, y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué cosa decir! Dios dice, los que bendicen a Israel serán benditos. Los que quieren maldecir a Israel serán maldecidos. ¿Aplica esto hasta hoy? Yo pienso que sí. Cuando yo conozco a un judío, yo digo, oh, Dios te bendiga ricamente. Porque estoy pensando, y quizás Dios me va a bendecir también por eso. ¿Me entiendes? Pero mire lo que dice el versículo 3. Qué tremendo. Mire lo que dice. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo pueden ser todas las familias en la tierra bendecidas por los judíos? ¿Sabe cómo? Porque de los judíos es la salvación. Por medio de los judíos, Dios envió la manera de llegar al cielo. ¿Y qué es? Bueno, Jesucristo cuando llegó dijo estas palabras en Juan 4:22. Jesús dijo, la salvación es de los judíos. ¿De qué hablaba él? Bajo la ley, la salvación era por sacrificio de un animal. Sacrificios de animales. Y era por la sangre en aquel entonces. Y los que querían perdón de los pecados en aquel entonces tenía que venir por medio de sangre. Pero Jesucristo vino según la palabra de Dios. Y Mateo 1:21 hasta 23 nos habla de Jesucristo y dice que Él vino para salvar a su pueblo. El deseo de Jesús era salvar a los judíos. Pero ellos rechazaban a su Mesías. Y mataron a Él y Él derramó su sangre. Pero era todo según su plan. ¿Sabe por qué? Porque Él vino para dar perdón al mundo por medio de derramar su sangre. Por su sacrificio. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Todos que por fe aceptan la sangre son salvos. Bueno, si somos salvos, ¿qué somos? Bendecidos. Amén. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. 1 15, 1 al 4 es el Evangelio. El Evangelio es como Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Aunque que sabía Dios que ellos van a matar a su Mesías, Dios sabía y dijo, pero esto es mi plan, porque cuando muero por sus pecados. Porque Jesucristo es, ¿qué? El Cordero de Dios que quita todos los pecados de todo el mundo. Vamos a Gálatas 3. Entonces, Dios dijo que todo el mundo puede ser bendecido por Abraham y los judíos. Muchos hoy en día dicen, no queremos a los judíos. Bueno, yo deseo mucho a los judíos porque ellos me dieron las Escrituras. ¿Me entiendes? Y también Jesucristo vino. Él como judío. La Biblia habla de Jesucristo. Dice que Él es del tribu de Judá. Y no tengo tiempo de leer Hebreos 8, 7 hasta 13. O Hebreos 7, 14. O Revelación 5, 5. Pero habla de Jesús. Dice que Él es el tribu de Judá. Jesús es Dios manifestado en la carne. 1 Timoteo 3, 16. Dios escogió venir en este mundo nacido como judío del tribu de Judá. Entonces, sin los judíos no hubiera venido el Señor Jesucristo en la carne, nacido de una virgen. Y Él era judío. Entonces, doy gracias a Dios que Dios escogió venir como judío. Morir por los pecados del mundo, como dice en 1 de Juan 2:2. Él es propiciación por los pecados de todo el mundo. En Gálatas capítulo 3, versículos 7 hasta 9 leímos. Sabed pues que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. ¿Cómo? Espiritualmente.
Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, todas las naciones serán bendecidas en ti. Así pues, los que son de la fe son benditos con el fiel Abraham. Bendito soy yo, porque soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque yo recibí a Cristo como mi Salvador. ¿Quién era Cristo? Un judío, uno de Israel. Entonces ve cómo todas las naciones del mundo pudieron ser benditos por Abraham. Porque Jesús nació del linaje de David, de Judá. Entonces escogió a Abraham y su simiente. Y más después vino de simiente de él, nacido en este mundo de una virgen, para morir en la cruz. Y todos, cualquier nación, no importa, todos que aceptan a Cristo como su Salvador, ya tienen vida eterna. Y no tienen que ir al infierno y quemar. Ya pueden ser salvos. Y tienen la vida eterna. Qué bendición es, ¿verdad? Así es como pudiera ser el mundo bendecido por los judíos. Qué interesante, ¿verdad? Yo soy bendecido porque yo soy salvo. La Biblia dice, porque por gracia soy salvo por la fe, no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo no confío en mis obras, yo confío en la obra de Cristo, porque Cristo pagó mis pecados en la cruz. Ahora, ¿qué tal? ¿Son salvos los judíos hoy? Muchos judíos no quieren ser salvos. Para ser salvo, la Biblia dice que es por fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 3:25, por la fe en su sangre. Romanos 5:11, aceptando la expiación de sangre de Cristo que Él hizo por mí. Soy salvo, soy bendecido. Ahora, ¿son salvos todos los judíos? No, lastimosamente, como nación, la mayoría de los judíos no quieren nada que hacer con Jesucristo. Qué lástima, muchos de ellos no son salvos. Ahora, algunos judíos sí pueden ser salvos. Yo conocí en mi vida muy pocos que fueran literalmente de la linaje de Abraham, que pudieran decir, yo soy nacido como judío. Muy pocos de ellos he conocido yo como cristianos. Pero yo conocí una vez a un hombre antiguo, se llamaba alguien Ben algo, no me acuerdo su nombre. Pero él asistía en una iglesia y era judío, que aceptó a Cristo como su Salvador. Se sentó en el frente de la iglesia, a un lado. Y cuando estaba predicando el predicador, yo vi a este hombre a veces empezó a llorar y reírse y poner su mano. ¡Ja, ja! Jesús, amén. Y estaba llorando. Y varias veces vi esto. Entonces un día yo fui y yo dije, mire, ¿por qué está usted tan feliz a veces y a veces llora? ¿Por qué? Y él dijo, porque yo soy judío. Y Él es de mi linaje. Y Él es mi Salvador y Él me salvó. Y por esto estoy tan feliz. Lloro porque mi pueblo lo mató. Pero con gozo tengo porque Él me salvó. Entonces yo dije, wow. Esto era un judío que aceptó a Cristo y es salvo. Y ya se falleció pocos años atrás. Pero los judíos que aceptan al Señor ahora mismo por el evangelio van al rapto. Ahora la pregunta es, ¿qué tal con los judíos que no van al rapto? Ellos van a pasar por aquí y yo voy a terminar con esto. Romanos capítulo 11. Otra vez vi algunos comentarios abajo de mi video de gente diciendo, Don Roberto, tú no sabes nada, Dios ya ha completamente terminado con los judíos. Y cuando yo leo esto, yo quiero llorar. ¿Cómo puedes contarme esto con la Biblia dice lo opuesto? ¿Debo seguirme yo a usted o a la Biblia? Para mí, yo sigo la Biblia. Y la Biblia dice que Dios no había terminado con los judíos en ninguna manera. Y que algún día todos los judíos serán salvos. La nación entera será salvo algún día. Lee conmigo Romanos capítulo 11. Romanos 11, 25 hasta 28. Y yo quiero decir, qué vergüenza tú que me dices
que Dios ya ha terminado con los judíos. No has leído tu Biblia, porque mire lo que la Biblia misma dice. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel hasta que haya entrada la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. ¿Ok? ¿Puedes leer tú? Así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Seón el libertador, con L mayúscula, y apartará de Jacob la impiedad. Y esto es mi pacto con ellos cuando quitaré sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, este lado del rapto, hoy, son enemigos por causa de vosotros. Mas en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. No debemos nosotros odiar a los judíos. Debemos amarlos. Hoy ya no quieren nada con el evangelio. Muchos ni quieren nada con Jesús. Pero cuando viene el rapto, ya van a estar ellos bajo la ira de Dios. Ellos tienen que estar en este tiempo de angustia. Y ya va a venir el libertador. El libertador va a venir, Jesucristo, para librarlos. Y Él va a gobernar sobre ellos por 1000 años. Y todo lo de Israel será salvo. Como nación. Porque Cristo va a gobernar sobre los judíos por 1000 años. ¿Quién eres tú? Decirme, no, Roberto Breaker, tú no sabes nada. Porque Dios sí terminó con los judíos. Cuando mi Biblia dice que no. Mi Biblia dice que no. Y para mí, qué triste ver mucha gente dando sus comentarios y ni saben de qué hablan. Muchos dicen, no, Roberto, tú no sabes nada, ¿verdad? Un judío es solo de tribu de Judá. No, no en la Biblia. Judío refiere a todos 12 tribus. Otro dice, no, Roberto Breaker, tú no sabes nada. Dios terminó con los judíos. Y yo digo, no terminó. Todo Israel será salvo en aquel entonces, cuando viene el Armagedón, Jesús, para gobernar sobre ellos. Oh, Roberto Breaker, tú sonso eres, no sabes nada. Los judíos son los negros. ¿Ok? Porque no se llama uno que está contra judío un anticamético. No se llama anticamético. Dice antisemético. Porque viene de Sem, los hebreos. ¿No? Hay muchos que están muy equivocados. En amor trato yo enseñar. Porque yo no quiero que nadie tiene falsa doctrina. ¿Me entiendes? Yo quiero que todos entiendan la verdad. Dios no terminó con los judíos. Otra vez va a venir y trabajar con ellos. Y debemos entenderlo y debemos amar y orar por los judíos. Orar que vienen a Cristo para aceptarle hoy. Pero si no van al rapto, oremos que ellos puedan entrar en este tiempo y ser protegidos para que entren aquí en su cuerpo natural, para que puedan ser salvados en aquel entonces. Pues así está. Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.